El monte del Templo de Jerusalén nunca ha sido excavado, pero un proyecto de construcción ilegal hace 20 años abrió la puerta a importantes descubrimientos. Se suponía que los arqueólogos no debían realizar escaneos bajo el monte del templo. Sin embargo, en 2024, un estudio no autorizado con IA capturó algo que nadie puede explicar. Una cámara sellada excavada en la roca sólida, perfectamente conservada durante casi 3000 años. Hemos descubierto uno de los objetos más significativos, testigo de uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del pueblo judío. En su interior se encontraba una cápsula de plomo que contenía un antiguo pergamino, diferente a cualquier otro hallado en Jerusalén. Cuando los expertos intentaron traducir las primeras palabras visibles, se quedaron paralizados. El mensaje no trataba sobre fe ni historia, era una advertencia. La excavación prohibida bajo la montaña. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal provino de los escáneres. Las imágenes de radar no parecían tierra común ni ruinas al azar. Mostraban líneas rectas, ángulos perfectos y patrones simétricos profundos, ocultos muy por debajo del monte del Templo de Jerusalén. Parecía una estructura que no debería existir, enterrada bajo uno de los lugares más sagrados y disputados del planeta. Cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo, nadie habló durante varios minutos. Comprendieron lo que significaba. Acababan de presenciar algo que los ojos humanos jamás deberían ver. El monte del templo, o Haram al-Sharif, como lo llaman los musulmanes, ha sido un lugar sagrado durante más de 3000 años. Es el corazón de 3 grandes religiones y el lugar más sensible políticamente de la tierra para los judíos. ¿Es el sitio donde se erigieron el templo de Salomón? Posteriormente, el segundo templo. Según la Biblia hebrea, la cámara interior del templo, conocida como el Santo de los Santos, albergaba la presencia misma de Dios. Para los musulmanes, se cree que en ese mismo lugar, el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno, convirtiéndolo en uno de los lugares más venerados del Islam. Incluso caminar sobre el monte está prohibido para muchos creyentes judíos, ya que se desconoce la ubicación exacta del Santo de los Santos. Pisar ese lugar por accidente sería un grave acto de profanación. Para los musulmanes, permitir que alguien excave bajo la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula de la roca sería una violación de su fe en la historia. Por eso, nunca se ha permitido legalmente realizar excavaciones bajo el monte del templo. A finales del siglo XIX, el explorador británico Charles Warren intentó hallar los restos del templo de Salomón. Utilizó cuerdas y antorchas para descender a antiguos túneles de agua alrededor del monte, pero se le prohibió excavar bajo la plataforma sagrada. Su trabajo reveló pozos, pasadizos ocultos y enormes muros de piedra, demostrando que existía un mundo complejo bajo la superficie de Jerusalén. Sin embargo, se vio obligado a detenerse antes de llegar a la cima. Esa limitación se mantuvo durante más de un siglo. Los arqueólogos solo podían conjeturar qué había enterrado allí. Entre 2021 y 2024, una nueva generación de investigadores encontró la manera de explorar el subsuelo sin remover ni una sola piedra. Combinaron el radar de penetración terrestre, que envía ondas de radio inofensivas a las profundidades de la Tierra, con inteligencia artificial capaz de procesar enormes cantidades de datos geológicos. La IA comparó miles de escaneos modernos con mapas históricos dibujados por topógrafos británicos hace casi 100 años. Los resultados comenzaron como leves borrones, pero en cuestión de horas aparecieron contornos geométricos bien definidos en sus pantallas. No se trataba de formaciones naturales, eran cámaras artificiales enterradas a más de 9 metros de profundidad. Los patrones eran demasiado ordenados y precisos para ser otra cosa. Al principio, el equipo pensó que había encontrado otra capa del antiguo sistema de agua de Jerusalén, pero a medida que continuaban los escaneos, la IA detectó cavidades cerradas que estaban completamente selladas. No había túneles de entrada ni de salida, ni señales de que alguien los hubiera tocado en casi 3000 años. Los datos revelaron una red de cámaras construidas directamente debajo de la plataforma del monte del templo. Esto significaba que estas cámaras eran más antiguas que las ampliaciones de Herodes, más antiguas que el segundo templo, e incluso posiblemente más antiguas que la época del propio rey Salomón. Cuanto más profundo era el escaneo, más nítida se volvía la imagen. Había un diseño inteligente detrás. Las habitaciones estaban ubicadas con precisión matemática, perfectamente alineadas con el muro oriental del monte.
Era como si toda una estructura hubiera sido ocultada bajo el lugar más sagrado de la tierra. Los investigadores comprendieron el peligro de inmediato. Si la noticia de este descubrimiento se filtraba, podría desatar el caos religioso y político. El monte del templo ya había provocado violencia anteriormente. En 1996, cuando las autoridades israelíes abrieron un túnel cerca del monte, se desataron disturbios mortales que dejaron más de 70 muertos en Jerusalén y Cisjordania. Incluso un rumor sobre excavaciones subterráneas tiene el poder de llevar a la ciudad al borde de la guerra. Este recuerdo atormentaba a los científicos mientras analizaban los datos del radar. Sabían que si se hacía pública la existencia de cámaras selladas bajo la montaña, el resultado podría ser catastrófico. Sin embargo, la evidencia era innegable. Alguien construyó estas cámaras y se aseguró de que nadie volviera a entrar jamás. Fue aquí, en las profundidades del lugar más sagrado de la Tierra, donde los arqueólogos descubrirían lo que hoy se conoce como el pergamino secreto. Pero antes incluso de llegar a ese descubrimiento, sus escáneres los condujeron a algo igualmente inquietante. Un santuario petrificado durante 2800 años, esperando ser encontrado. El santuario que no debería existir. Cuando los arqueólogos introdujeron por primera vez la sonda de escaneo en la cámara sellada, esperaban encontrar escombros y silencio. Lo que vieron en sus pantallas, en cambio, dejó atónito a uno de los investigadores principales. La cámara no era una ruina, estaba intacta. Las paredes, el suelo y el techo no se habían movido ni un centímetro en más de 2000 años. En el interior, los sensores capturaron imágenes nítidas de altares, pilas de piedra y lo que parecían ser herramientas rituales que aún permanecían en su lugar, como si los fieles se hubieran marchado una noche y nunca hubieran regresado. El equipo pronto se dio cuenta de que estaban ante un santuario completamente conservado, intacto desde el siglo VIII a. Sí, nadie esperaba encontrar un santuario subterráneo entero oculto directamente bajo el monte del templo. Las imágenes detalladas revelaron 8 habitaciones conectadas, excavadas con precisión en la roca caliza. Cada habitación seguía un patrón simétrico perfecto, formando una compleja disposición que no coincidía con ningún diseño conocido de los templos de superficie de Jerusalén. Los altares presentaban densas zonas reflectantes que aparecían en los análisis de radar y espectroscopia, lo que sugería la presencia de residuos orgánicos endurecidos. Utilizando imágenes de alta resolución, el equipo comparó estas lecturas con datos de otros santuarios excavados de la Edad del Hierro. La coincidencia digital fue casi idéntica a las firmas de grasa animal y aceite de oliva, ambos ingredientes conocidos en los sacrificios antiguos. También se detectaron rastros de incienso junto con huesos de aceituna triturados utilizados en lámparas rituales. La conservación fue asombrosa. Terremotos, conquistas y siglos de construcción en la superficie no habían dañado este complejo subterráneo. Era como si el tiempo lo hubiera evitado deliberadamente. A medida que el equipo examinaba las reconstrucciones digitales, se dieron cuenta de que estas cámaras representaban una forma de culto que la historia había borrado. El descubrimiento desafió directamente la creencia. Relato bíblico de las reformas religiosas del rey Ezequías. Según las Escrituras, Ezequías destruyó todos los santuarios rivales en Judá para centralizar el culto en el templo de Jerusalén. La Biblia afirma específicamente que eliminó los lugares altos, rompió las columnas sagradas y derribó los cenotes para erradicar los cultos locales. Sin embargo, este santuario recién descubierto bajo el monte del templo no fue destruido, sino sellado. La evidencia sugiere que alguien dentro del sacerdocio lo ocultó intencionalmente en lugar de demolerlo.
Los arqueólogos comenzaron a comparar el sitio con otros descubrimientos de la antigua Judá. En Tel Arad, se encontró otro templo sellado en el desierto con 2 altares. La existencia de estos 2 altares demostró que coexistieron múltiples sistemas de culto al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos oficiales por suprimirlos. Las inscripciones descubiertas en Countlet Adrud, en el desierto del Sinaí, hacían referencia a Yahvé y su hacer, lo que indica que algunos seguidores del judaísmo primitivo aún podrían haber honrado a una figura divina femenina junto a Yahvé. Estos hallazgos ayudaron a explicar el misterio bajo el monte del templo. El santuario subterráneo podría haber sido parte de un sistema de creencias más antiguo que sobrevivió en secreto después de las reformas de Ezequías. La implicación era asombrosa. Significaba que, mientras el gran templo de arriba servía a la religión oficial, otra fe más discreta continuaba su curso bajo él. También explicaba por qué el santuario fue sellado en lugar de destruido. Los sacerdotes que lo ocultaron tal vez intentaban preservar sus tradiciones frente a la reforma, con la esperanza de que algún día pudieran revivir. Esto transformó por completo la comprensión de la antigua Jerusalén. La religión ya no estaba tan unificada ni controlada como se creía. Para los creyentes, fue profundamente inquietante. El monte del templo siempre había sido considerado el lugar de culto puro, pero este santuario revelaba un mundo religioso dividido y secreto que existía justo debajo. Entre todos los objetos y artefactos rituales, uno destacaba por encima de los demás. En el centro del santuario se alzaba una enorme piedra vertical, immovable, que ningún rey se había atrevido a destruir. La piedra erguida que desafió al rey. La piedra medía casi 3 metros de altura, tallada en un solo bloque de piedra caliza que, de alguna manera, había permanecido completamente erguida a través de siglos de terremotos y guerras. El objeto era claramente una masaba, una antigua piedra vertical que los primeros israelitas usaban como símbolo de la presencia divina. Lo que sorprendió a todos no fue su tamaño, sino el hecho de que aún estuviera allí. Según la Biblia, el rey Ezequías había ordenado la destrucción de todas estas piedras durante sus reformas religiosas. Sin embargo, esta había sobrevivido, sellada bajo el monte del templo, intacta durante casi 3000 años. El equipo mejoró las imágenes de radar mediante análisis espectral. Los datos mostraron leves rastros minerales que sugerían que la superficie de la piedra había sido recubierta con un compuesto metálico. Al comparar estas lecturas con muestras conocidas de otros yacimientos antiguos, coincidieron estrechamente con la firma espectral del mercurio en la antigua Mesopotamia y Canaán. El mercurio se utilizaba en rituales destinados a atar o contener espíritus. El descubrimiento inquietó tanto a los científicos como a los historiadores que revisaron los datos. Implicaba que la piedra no solo era sagrada, sino también funcional. Podría haber formado parte de un ritual destinado a sellar algo dentro de la cámara, en lugar de simplemente marcar un lugar de culto. Esta posibilidad perturbó a los eruditos familiarizados con el lado oscuro de la religión del antiguo cercano Oriente. Recordaron las piedras fenicias conocidas como piedras vivientes, que se creía que contenían la esencia de dioses u otros seres sobrenaturales. Se habían encontrado objetos similares en la ciudad de Biblo y en Cartago, donde los sacerdotes realizaban ofrendas para mantener bajo control la fuerza divina que residía en la piedra. Si la masaba bajo el monte del templo cumplía una función similar, podría significar que el santuario no era un lugar sagrado, sino un sitio de contención. La piedra podría no haber representado al Dios de Israel, sino algo mucho más antiguo y peligroso que los sacerdotes no podían destruir. Los estudiosos bíblicos comenzaron a establecer conexiones entre este hallazgo y varios pasajes crípticos de las Escrituras. El libro de Isaías describe a seres caídos arrojados a la tierra y encerrados por mandato divino. Génesis 6:4 habla de los poderosos de antaño que fueron castigados y atados. Más tarde, textos judíos como el libro de Enoc describen a vigilantes que fueron sellados bajo las montañas por desobedecer a Dios. La idea de que la piedra erguida pudiera ser parte de una estructura diseñada para contener algo relacionado con estas antiguas tradiciones fue suficiente para alarmar incluso a teólogos experimentados. Sugería que las reformas de Ezequías podrían haber implicado algo más que la eliminación de santuarios rivales. Podrían haber incluido el sellado de fuerzas que sus sacerdotes creían reales. Algunos historiadores señalaron una inquietante coincidencia. En el año 701 a.
Sí, cuando el ejército asirio sitió Jerusalén, los registros históricos mencionan que los sacerdotes de Ezequías realizaron rituales secretos en los atrios del templo para proteger la ciudad. Nadie describió jamás en qué consistían esos rituales, pero el santuario sellado y su piedra erguida parecían ofrecer ahora una respuesta. Quizás los sacerdotes no habían estado orando por la victoria. Tal vez estaban reforzando un sello que ya existía bajo la montaña. La piedra podría haber sido parte de esa defensa, una barrera destinada a contener lo que se creía que habitaba debajo. Temiendo lo que pudiera haber aún más oculto, el equipo moderno recurrió de nuevo a sus escaneos de IA con la esperanza de que la siguiente capa de datos proporcionara respuestas. En cambio, lo que encontraron a continuación empeoró mucho las cosas. La cámara del alcaide. A principios de 2024, el equipo de investigación activó la nueva fase de su escaneo bajo el monte del templo. El sistema de radar mejorado con IA comenzó a proporcionar datos que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Al principio, la pantalla se llenó de estática. Luego, comenzaron a formarse contornos geométricos nítidos en las profundidades de las capas de roca. Lo que el sistema reveló a continuación dejó a todos en silencio. Bajo el santuario oculto que ya habían cartografiado, la IA detectó una cámara perfectamente circular excavada directamente en la roca madre. Su diámetro era exactamente de 3 metros y sus paredes parecían pulidas y lisas, sin signos de daños ni derrumbes. La estructura estaba completamente sellada, sin túneles ni pasadizos conectados a ella, lo que hacía que su existencia fuera casi imposible de explicar. La precisión de la cámara dejó atónitos tanto a ingenieros como a arqueólogos. La suave curvatura y la alineación con los puntos cardinales sugerían una artesanía avanzada. Según todos los registros conocidos, los constructores de Jerusalén en el año 700 A. Sí, carecían de las herramientas necesarias para cortar la piedra con ese grado de precisión. No se encontraron rastros de cinceles ni patrones de corte primitivos propios de la construcción antigua. Parecía haber sido diseñada con tecnología muy avanzada para su época. El sistema de IA también detectó distintas capas dentro de la estructura. La capa exterior era una cáscara inusualmente densa, mientras que el interior era un vacío hermético. En el centro de ese vacío, varios objetos sólidos parecían estar colocados simétricamente alrededor de una pieza central más grande. Parecía intencional, como si los constructores hubieran dispuesto cuidadosamente cada elemento según un plan oculto. Al principio, el equipo pensó que finalmente habían encontrado el legendario Santo de los Santos, pero el siguiente descubrimiento demostró que estaban terriblemente equivocados. A medida que la imagen se volvía más nítida, comenzaron a aparecer extrañas marcas a lo largo de la pared curva. La IA las identificó como una forma primitiva de paleohebreo, una de las escrituras más antiguas conocidas en la región. Los lingüistas tradujeron las palabras casi de inmediato. El mensaje era breve y escalofriante. Decía, aquí el guardián monta guardia, no abrir. El equipo guardó silencio. Nadie podía entender por qué una cámara sagrada bajo el monte del templo llevaría una advertencia como esa. Las inscripciones antiguas generalmente alababan a Dios o describían ofrendas. En el centro se alzaba una gran pila de piedra tallada en un solo bloque de roca. Alrededor yacían pequeños artefactos que parecían lámparas de aceite. Sus formas eran inusuales, más simples que las de cualquier otro artefacto de los periodos conocidos de los templos, lo que sugiere que pertenecen a una época mucho más antigua. El análisis espectral identificó rastros de sustancias en el interior de la pila. Contenía partículas de plomo y mercurio, ambos vinculados en las culturas antiguas a rituales de purificación y a la práctica de atar y neutralizar fuerzas espirituales. Los análisis químicos también mostraron leves restos de incienso elaborado con plantas como la mandrágora y el beleño, conocidas en la antigüedad por sus efectos sedantes y alucinógenos. Estos materiales no tenían relación con el culto ordinario. Estaban asociados con la protección y la contención. Los historiadores compararon los hallazgos con otros textos antiguos. El libro de Enoch describe a los vigilantes, seres divinos aprisionados bajo tierra. Los mitos mesopotámicos hablan de entidades selladas por sacerdotes con metales sagrados. Incluso el rollo de guerra de los rollos del Mar Muerto menciona a un guardián del abismo, una figura encargada de proteger a quienes desafiaban al cielo. Las similitudes eran innegables. Cualquiera que fuera el propósito de esta cámara, no fue construida para dar la bienvenida a lo divino, sino para contener algo.
La IA realizó un modelado acústico para simular cómo se propagaría el sonido dentro de la cámara circular. Los resultados añadieron una capa más de temor. La cámara estaba diseñada para atrapar vibraciones, manteniendo la energía contenida en su interior. Actuaba casi como una antigua bóveda insonorizada. Todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión aterradora. No se trataba de la cámara de un templo. Era una celda de prisión construida para encerrar algo que nunca debía ser liberado. Los investigadores no podían avanzar sin romper el sello, y eso era impensable. Las autoridades religiosas y los funcionarios gubernamentales restringieron rápidamente el acceso a todos los nuevos datos. El sitio fue clasificado en cuestión de días, pero un detalle seguía circulando entre los científicos que habían visto los escaneos. Debajo de la cuenca, el radar mostraba una pequeña cápsula metálica. Parecía contener algo enrollado firmemente en su interior. Ese objeto pronto sería conocido como el pergamino secreto. El pergamino que jamás debería leerse. Oculta bajo capas de piedra caliza y sedimentos compactados, se encontraba una pequeña cápsula metálica. La IA la identificó como un recipiente cilíndrico de plomo, recubierto por una capa exterior de piedra y resina endurecida. Había sido sellada con extraordinaria precisión. Cada capa parecía diseñada para impedir que lo que estuviera dentro volviera a exponerse al aire o la luz. Cuando la imagen digital penetró los primeros milímetros de la envoltura, los investigadores vieron el contorno inconfundible de un pergamino enrollado en su interior. La imagen mejorada con IA mostró tenues marcas en la capa exterior. Las inscripciones no eran hebreas ni arameas, sino una forma de escritura mucho más antigua que las precedió. Los lingüistas reconocieron patrones similares a los textos de atadura adianos, un tipo de escritura utilizada en la antigua Mesopotamia para rituales que contenían seres sobrenaturales. Los símbolos no eran aleatorios. Formaban sigilos circulares que se repetían alrededor del borde del pergamino, al igual que los amuletos protectores en otros pergaminos apoprópicos o de protección conocidos. La implicación era clara, no se trataba de un registro ni de un mensaje destinado a ser leído. Era un objeto de contención. El pergamino en sí parecía estar hecho de papiro mezclado con polvo mineral. Esta conexión suscitó serias dudas. Los materiales del Mar Muerto databan de la misma época, pero esta cápsula parecía mucho más antigua. Incluso a través de las capas de metal, las imágenes revelaron la tenue textura de las fibras de papiro, aún intactas, protegidas por la densidad del plomo y la ausencia de oxígeno. La parte superior del pergamino presentaba un símbolo que sorprendió a los eruditos que lo examinaron. Se parecía mucho a uno encontrado en el famoso rollo de cobre de Qumrán, un texto que enumeraba tesoros ocultos del templo. Pero esta versión no trataba sobre tesoros. Contenía 3 palabras escritas en un dialecto arcaico. La traducción decía, sello de los profundos. Nadie podía explicar el significado de la frase, pero la combinación de plomo, resina y lenguaje ritual apuntaba a un mismo propósito. Era un celo, no un mensaje. Cuando los traductores comenzaron a trabajar en las partes visibles de la capa exterior, solo lograron leer unas pocas líneas antes de que el escaneo alcanzara su límite. La frase más legible decía, cuando la luz rompa el sello, la mano del guardián caerá. Más allá de ese punto, la carcasa metálica bloqueó toda la imagen. El equipo probó varias frecuencias de escaneo, pero las capas de plomo y resina eran demasiado densas para un acceso más profundo. Cualquier intento de aumentar la potencia corría el riesgo de dañar el pergamino. Dado que la excavación estaba prohibida y no se podían tomar muestras físicas, el resto del texto permaneció completamente ilegible. Los arqueólogos habían llegado al límite de lo que la tecnología podía revelar de forma segura. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre las autoridades religiosas y todas insistieron en que el rollo permaneciera sellado. ¿Por qué? Porque les aterraba abrirlo. Tras los primeros intentos de traducción, el proyecto se clausuró discretamente. Los datos se bloquearon, las coordenadas de la cámara se clasificaron como confidenciales y, según se informa, todos los científicos implicados firmaron nuevos acuerdos de confidencialidad bajo supervisión. La explicación oficial fue que el emplazamiento planteaba riesgos estructurales y políticos, pero en secreto ocurría algo más. Las autoridades religiosas habían emitido la misma advertencia. Decían que perturbar el sello podría anular el pacto de contención. Nadie sabía con exactitud qué significaba esa frase, pero bastó para detener cualquier análisis posterior.
Pronto comenzaron a filtrarse informes del pequeño grupo de eruditos que habían visto los escaneos originales. Según ellos, consultores lingüísticos habían descifrado algunas palabras adicionales de los bordes dañados de los rollos. Esas líneas parciales mencionaban a los caídos que duermen bajo Sión. La referencia causó gran conmoción tanto en los círculos religiosos como académicos. En la tradición bíblica, los caídos se refieren a los Nefilim, seres misteriosos descritos en Génesis 6 como descendientes de entidades divinas y humanos. Textos posteriores dicen que fueron aprisionados en la oscuridad hasta el juicio. Si el rollo era realmente un texto vinculante que hacía referencia a estos seres, significaba que el monte del templo podría haberse construido sobre el lugar donde fueron sellados. Los eruditos se esforzaron por comprender las implicaciones. Algunos argumentaron que podría estar relacionado con el libro de los gigantes, uno de los rollos del Mar Muerto que describe a los Nefilim esperando castigo bajo tierra. Otros señalaron fuentes mesopotámicas más antiguas que mencionaban a los Anunnaki, poderosas deidades o espíritus desterrados al inframundo tras desafiar a los dioses superiores. Los paralelismos eran inquietantes. Los idiomas eran diferentes, pero la historia era la misma. Seres divinos o semidivinos encerrados bajo tierra, custodiados por guardianes. La frase «el guardián monta guardia» de la inscripción de la cámara de repente parecía más literal que simbólica. Si esta conexión fuera cierta, las consecuencias culturales serían enormes. El monte del templo es el lugar más sagrado del judaísmo, el cristianismo y el islam. Si se revelara que sus cimientos no eran un santuario, sino una estructura de contención para algo antiguo y prohibido, la conmoción sería sin precedentes. Todos los principales sistemas de creencias construidos en torno a la santidad del monte se verían sumidos en una crisis. Los historiadores señalaron que no era la primera vez que las leyendas insinuaban tal posibilidad. Bajo la cúpula de la roca se encuentra una cueva natural conocida desde hace mucho tiempo como el Pozo de las Almas, donde, según antiguas tradiciones, los espíritus de los muertos esperan el juicio. Las escrituras etíopes mencionan fosas ininoias bajo montañas sagradas donde los guardianes eran encadenados. Incluso los textos islámicos describen el monte como un lugar entre mundos donde el cielo y la tierra se encuentran. A lo largo de las culturas y épocas, la tierra sagrada se ha asociado a menudo con la idea de sellar o custodiar algo poderoso. Por ahora, el rollo permanece sellado bajo la roca de Jerusalén, protegido por el silencio, el temor y la fe misma. Pero si el sello se rompe alguna vez, la humanidad podría finalmente descubrir la razón por la que el monte del templo no fue construido para alabar al cielo, sino para contener el infierno. ¿Qué opinas del rollo secreto? Deja tu comentario abajo. Gracias por ver el video.